Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrek. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Reeducando tu Mentrek. Nosotros somos Diana y Eduardo y estamos muy felices de tenerlos aquí. Hola amigos, hola Diana. También muy feliz, muy contento. Creo que esto pues, nos gusta mucho, nos apasiona mucho y esperamos que también les vaya gustando a ustedes, ¿no? El día de hoy, como habíamos comentado ya anteriormente, pues vamos a hablar de esta emoción que se llama el enojo, pero vamos a hablar un poquito como para definirla desde un sentido racional. Es curioso, ¿no? Es hasta paradójico cómo podemos ir definiendo de manera racional una emoción, pero también por ahí Diana nos tiene preparados algunos tips muy interesantes para que podamos manejarla un poco mejor esta emoción, ¿no? Y que el enojo no, no, nos, no nos lleve a puntos que definitivamente no son positivos, ¿no? Yo creo que todos definitivamente en algún momento hemos sentido enojo, pero la verdad es que hay de enojos a enojos. Como hemos comentado anteriormente, las emociones pueden ser positivas y pueden ser negativas, tienen esa doble funcionalidad que sin duda en los puntos en que son positivas nos ayudan bastante, pero ¿qué pasa cuando no lo son? ¿Qué pasa cuando son negativas? Específicamente el enojo. ¿Qué pasa? Sabemos que el enojo nos puede llevar incluso a temas de agresión, a temas de violencia. Y entonces qué importante que el día de hoy justo estemos hablando de estos temas tan interesantes y tan importantes, Diana. Así es, justamente la vez pasada estábamos hablando también del enojo, pero el enojo dirigido a nosotros mismos, ¿no? Entonces esta vez vamos a hablar del enojo hacia otras personas. ¿Y qué pasa con el enojo hacia otras personas? Que, como tú bien mencionas, si no es... si no lo manejamos bien, podemos llegar a tener conductas derivadas de ese enojo que se desborda, que nos pueden traer muchos problemas, ¿no? Nos pueden alejar de la gente que queremos, nos pueden llevar incluso a arrestos, también depende qué hagas, ¿no? O sea, ya temas de romper la ley. Entonces, Exactamente. claro. Entonces, bueno, vamos a hablarles un poco del enojo generando y de cómo apagarlo un poco. Claro, es fundamental y es muy importante y además todos podemos hacerlo, ¿eh? No vamos a caer en el pensamiento irracional que luego a veces tenemos, en donde creemos que así somos y que ni modo, si nos quieren aguantar o si nos quieren tolerar, pues allá ellos, allá los demás, ¿no? Yo soy así, es mi carácter, ¿no? Y no lo puedo cambiar. Pues eso es totalmente falso. Sí podemos cambiarlo, sí podemos manejarlo, nosotros somos dueños de nosotros mismos y pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero, vayamos definiendo, Diana, lo que es el enojo. Sí. Ya lo comentábamos, el enojo tal cual es un estado emocional, pero que es muy importante que identifiquemos que va variando de intensidad, ¿no? Puede ser una intensidad que es leve y que en algunos puntos es funcional y es hasta lógico sentirlo, ¿no? Si a mí el día de hoy saliendo del consultorio me asaltan, lógicamente un estado emocional de los varios que viviré derivado de esta situación será el enojo. Y es muy normal enojarme en ese sentido, ¿no? Sí. No tengo por qué ocultar esa emoción. Entonces, podríamos ahí decir lo que es funcional. Sin embargo, en algunos otros puntos, ¿no? Por ejemplo, que el día de hoy yo tenga un paciente citado a las 6 de la tarde y no llegó y no me avisó ni siquiera la cancelación, pues también es normal que me enoje, ¿no? Sin embargo, a veces me enojo un poquito de más y entonces no solo me enojo con mi paciente, sino que también me enojo con mi esposa y me enojo con mi papá y me enojo con la asistente de aquí del consultorio y O no me tienen, enojo conmigo por no ponerle límites, ¿no? o me enojo conmigo por no ponerle límites. Entonces, imagínense la intensidad de estos ejemplos, se los estoy dando precisamente para que vayamos identificando cuando de verdad sirve de enojarnos y cuando de verdad no tiene ninguna funcionalidad de enojarnos, ¿no? Y entonces, aquí es donde vamos a definir ese estado emocional que es el enojo, pero que desde un punto muy interesante que propone la TREC, lo vamos entendiendo como algo que pueda ser o que pueda llevarnos a
resolver un problema de manera práctica o a resolver un problema de manera emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si se está viviendo positivamente, si estoy manejando la intensidad, porque yo soy dueño de mí, como lo decíamos, Diana, regularmente la forma en que pueda resolver situaciones y problemas que me provocaron ese enojo, los haré bajo la línea del pragmatismo, de lo práctico, ¿no? Pero en cambio, si ya el nivel del enojo ha sido muy alto, al grado de que me ha dominado y pierdo ese control que tengo de mí mismo, regularmente el problema trataré de solucionarlo a nivel emocional. Y seguramente la solución real, la solución lógica, no la encontraré pensando o dándole un peso a mi pensamiento sobre lo emocional, ¿no? Entonces, es muy interesante que vayamos definiendo de esta manera el enojo para que entonces vayamos entendiendo que es esa navajita de doble filo y que depende mucho de nosotros y de nuestros pensamientos, que justo Diana nos va a ir comentando esa parte para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Diana. Así es. Bueno, yo les quiero hablar justo de estos pasos del enojo, pero entendemos que nosotros somos TREC y nosotros estamos centrados en el pensamiento. Entonces, estos pasos de cómo vamos generando el enojo se los voy a dar a nivel de pensamiento, ¿vale? A ver, ¿qué pasa, no? Primero, el primer paso es que yo quiero algo y no me lo dan. Y entonces me siento frustrado porque tú no me diste lo que yo quería. Y de ahí, ¿qué pasa, no? El segundo paso, empiezo a pensar en lo incómodo que es que no me diste lo que yo quería y en lo incómodo que se siente sentirme frustrada. Y entonces pienso, bueno, pues no me gustó y no puedo soportar sentirme de esta manera, ¿no? No sé si recuerden los pensamientos irracionales que les dimos en el primer y segundo episodios, pero esto tiene que ver con baja tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces pienso que no soporto sentirme así. Y de ahí, ¿qué pasa? Un tercer paso, ¿no? Pienso, bueno, no solo quiero algo, es que yo exijo, no sé si recuerdan los deberías, ¿no? Yo exijo, demando que tengo que conseguir todo lo que yo quiero. Esto viene muy de cuando somos niños, ¿no? Y que se nos da, bueno, de bebés, lloro y me dan de comer, lloro y me cambian el pañal, lloro y me atienden. Entonces me voy creyendo que todo lo que yo quiero lo tengo que conseguir, ¿no? Pero fíjate qué diferencia, perdón que te interrumpa en esto que estás comentando, ¿no? Bueno, el bebé no tiene otra forma de pedirlo más que llorando. De hecho, es una Claro, conducta reflejo, ¿no? sí, es Y innato. el adulto, a diferencia del bebé, pues se puede controlar o tiene que controlarse, ¿no? Perdón. Sí, sí, sí. Y claro, entonces nosotros vamos creciendo pensando que nos merecemos todo lo que queremos conseguir y cuando ya soy adulto y realmente ya no tienen por qué atenderme así como dices, ¿no? Como a un bebé, porque si no me muero. Bueno, yo creo que sí tengo que conseguirlo o que necesito conseguirlo. Y de ahí viene el siguiente paso. Como no lo conseguí e identifico que tú fuiste ese activador de que yo no lo consiguiera, bueno, entonces creo que eres malo, creo que no vales nada porque me estás frustrando. O sea, toda la culpa recae en ti, en la otra persona, la que me dio mi activador. Y de ahí, el quinto y último paso es cuando ya se desborda el enojo a nivel pensamiento y empezamos con las consecuencias conductuales, ¿no? Para que me des lo que quiero, voy a tener que ser severo contigo. Y ser severo contigo ya viene a nivel conducta. Bueno, pues te voy a poner una cara, te voy a dejar de hablar, o peor, ¿no? Te voy a gritar, te voy a golpear, te voy a hacer algo para ser severo, para conseguir que me des esto que quiero. Claro, importantísimo. A mí me gusta mucho cómo lo estás planteando en ese sentido, porque de verdad, a nivel pensamiento, pues tiene esa línea, esa guía que va llevando nuestro enojo. Es el del quiero, no me lo dan. Eso me genera una incomodidad que pienso que es insoportable, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque no solamente va con otras personas, eso puede ser incluso hacia con la vida, Sí. ¿sí? No sé si ustedes se han planteado, los que nos escuchan, a veces piensan que la vida es justa o injusta, ¿no? Y Ujú. precisamente tiene que ver con este pensamiento que tenemos. Realmente la vida no sabe de justicia, ¿no? La vida es la vida y a veces nos tocan situaciones que no son agradables, que incluso nos hacen enojar, porque creemos en esa línea que tú nos explicas, Diana, pues que la vida debería de darnos eso,
¿no? Y que es incómodo si no me la da, y además creo que es insoportable, y entonces ya etiqueto a mi vida como una vida injusta, y por lo tanto, pues ya voy desbordándome en lo que decías tú perfectamente de las conductas, de las consecuencias conductuales, mejor dicho, y pues imagínate todo lo que hago, ¿no? Sí, y lo que hago a veces rompe los derechos fundamentales humanos de otras personas, ¿no? Me gusta esto que hablas acerca de la vida, porque cuando no tenemos a una persona en específico a quien dirigirlo, sí pensamos justo, empezamos a dar calificaciones, ¿no? He vivido una mala vida, por ejemplo, ¿y qué es una mala vida, no? Una vida difícil, pero difícil en función de quién, de qué parámetro, porque Sí, eso, ¿cómo lo medimos, no? sí, ¿cuál es Eh, la unidad de medida, no? En los sí, líquidos, pues existe el litro, ¿no? En los sí. sólidos existe el kilo, pero en lo malo y en lo bueno, ¿cuál es la unidad de medida, no? Sí, sí, y esas son totalmente reglas que nos vamos haciendo en nuestra cabeza, ¿no? Y en cada persona son diferentes. Para una persona puede ser lo más normal que incluso le peguen, ¿no? Y lo normaliza. Y hay personas que, no sé, me miraron feo y ya, no sé, ya no lo soporto. Pero entonces, justo con lo que dices tú en este momento, estamos considerando que para todas las personas el enojo se vive de manera distinta, Así porque es. depende totalmente de nuestro sistema de creencias, ¿no? Sí, Para alguien será insoportable el que no me voltee a ver la chica que me gusta, y para otros pues no es tan insoportable, ¿no? Suele suceder. Y la ujú. diferencia entonces de las consecuencias conductuales que tendrán estas dos personas en ese sentido. Sí, ahora que cuentas esto, les quiero contar una pequeña anécdota acerca del creador de esta terapia, ¿no? De Albert Ellis. Él se consideraba, bueno, se consideraba feo y poco atractivo y que no atraía a las mujeres, ¿no? Y se dio cuenta de que lo que realmente lo estaba perturbando, enojando y frustrando era el pensar que en lo injusto que era que le rechazaran. Entonces, lo que hizo como un ejercicio propio, ¿no? Porque él desarrolló esta terapia en función también de sus experiencias, lo que hizo fue decir, bueno, me voy a ir a sentar a esta banca de afuera de, creo que de una universidad, y cualquier chica que se siente en la misma banca que yo, le voy a hablar y le voy a pedir su teléfono, para yo hacerme inmune al rechazo, por así decirlo, ¿no? El rechazo que me causa tanto enojo. Y lo hizo y pensaba diferente, ¿no? Cada vez que alguien le rechazaba y le decía, no te voy a dar mi teléfono o lo que sea, él decía, no importa, ya vendrá alguien que me la dé, ¿no? El rechazo duele, sin embargo, No es duele. insoportable. Ajá, no es insoportable, no es horrible. Y se dio cuenta que pudo cambiar sus emociones pensando diferente. Claro, porque las emociones, como el enojo, son consecuencias. Eso tenemos a todos los que nos escuchan, tenerlo como un principio básico y fundamental si es que queremos tener una estabilidad emocional y si es que queremos vivir psicológicamente un poquito más apegados hacia el lado de lo sano, ¿no? El Sí, principio básico es entender que lo que sentimos es una consecuencia de lo que pensamos, sí, y ¿no? que no importa lo que nos pase, nosotros podemos internamente ser felices a pesar de estar en el ambiente más hostil. Y esto Exacto. es magia, ¿no? O sea, puedo estar en la cárcel, pero yo puedo ser feliz incluso en la cárcel. Claro, y alguien o algunos podrán decir en este momento, qué exagerada es Diana, ¿no? O Sí, cómo alguien puede decir pues, que está en la cárcel porque todo depende de los pensamientos, ¿no? No sí. estamos diciendo que ojalá que estemos en la cárcel, no, no, no. No, Estamos hablando de que en situaciones realmente adversas podemos incluso ser felices. Y hay algunos otros psicólogos importantes en el mundo actual, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Rafael Santandreu. Luego Rafael Santandreu tiene más el pensamiento así como ahorita lo tendría Diana, ¿no? En el sentido de que Rafael Santandreu menciona que lo único que necesita una persona para ser feliz, pues es aire y agua, ¿no? Claro que es un nivel extremo totalmente, pero quiere decir precisamente en ese pensamiento tan extremo, pues que nosotros podemos ser felices con tan poco, ¿no? Y él pone muchos ejemplos como Stephen Hawking, pone muchos ejemplos como Christopher Reeve, que son personas que quedaron cuadraplégicos o más allá de lo cuadraplégico, pero que lograron a pesar de esa situación ser felices, ¿no? Porque es una elección. La alegría y la felicidad son una elección. El enojo incluso, que es el tema del que hablamos hoy, es una elección. Yo les comentaba en el episodio pasado
que la culpa también es una elección. Recuerden, principio básico, todos los sentimientos, todas las emociones son consecuencia y como tal nosotros podemos elegirlas o no elegirlas. Diana. Vale. Bueno, y me gustaría que comentáramos algunos de los pensamientos asociados al enojo más comunes, porque no sé, Eduardo, si tú te hayas dado cuenta, pero con los pacientes que tenemos, cuando nos dan su emoción, les hacemos su ABC, ¿no? Del que hablamos en el segundo episodio. Entonces, cuando nos dan la emoción del enojo, hay unos pensamientos que aparecen muy recurrentemente, ¿no? Yo he identificado que son los deberías, o sea, ¿qué le exijo a otros o qué me exijo a mí mismo o qué le exijo a la vida, ¿no? ¿Cómo debería de ser, cómo tiene que ser, cómo tiene que hablarme o comportarse? Y Claro, luego, y luego también las etiquetas, ¿no? Hablando de la condena, ponemos muchas etiquetas, damos muchas calificaciones y eso nos lleva a sentirnos todavía más enojados. totalmente de acuerdo, Diana. Yo creo que los pensamientos regularmente que están detrás del enojo tienen una relación muy estrecha con las exigencias y las falsas necesidades, ¿no? Ya las hemos mencionado, pero vale la pena repetirlas, ¿no? Por ejemplo, el debo ser cómodo, el debo ser aceptado y el debo de ser perfecto, ¿no? Imagínense todos los pensamientos que hay con respecto a eso y que no se van cumpliendo y entonces va apareciendo el pensamiento de es que la vida es injusta, es que Dios no me quiere, es que soy el más débil, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y le sumamos también, Diana, algo que ya habíamos comentado, pero que son esos potenciadores que definitivamente también están detrás de esta emoción que es el enojo. Y que, por ejemplo, podemos encontrar la condena global, que podemos encontrar la baja tolerancia a la frustración y que desde luego también algo que es muy común, y yo creo que todos en algún punto lo hemos vivido, pues eso es el tremendismo, ¿no? Ese pensamiento catastrofista que ya cualquier situación negativa que vivimos, que en algunos puntos es normal vivir situaciones negativas, creemos que es la tragedia, ¿no? Y nos vamos armando aquí en nuestra cabeza la Rosa de Guadalupe, como 4 o 5 capítulos muy intensos, pero que realmente no es la realidad. Y entonces ahí tenemos las consecuencias que se viven. ¿Sí, Diana? Así es. Vale, ¿Qué, entonces, qué etiquetas podemos encontrar también, Diana? uf, es que de todo, ¿no? O sea, me miro feo, es un grosero, ¿no? Me, me engañó, es un infiel. No sé, me golpeó, pues es un maltratador, ¿no? Claro, Y, ajá, entonces viene como desde abajo, desde lo más ligero, como pues, mala persona, ¿no? Que es una mala persona, ¿no? Hasta los más comunes, como esto que te digo, ¿no? Como lo que tú decías, mata un perro, pues es mataperros. claro. Sí, totalmente. Recuerden que las etiquetas no son positivas, desde luego, ¿no? No hay alguna situación que nos defina como tal, como personas. Y en base a eso, pues tenemos que, con base en eso, perdón, tenemos que ir realmente siendo un poco más flexibles en nuestro pensamiento. Recuerden que la rigidez del pensamiento lo único que nos traerá como consecuencias son estas emociones negativas que no tienen nada de funcionalidad, sobre todo en algunos aspectos muy específicos. Pero Diana, danos algunos tips, algunas recomendaciones, cómo podemos ir generando cierto control en los pensamientos que nos llevan al enojo. Ujú. Bueno, primero identificar qué estamos pensando, ¿sí? Ese es el primer paso. Y de ahí empezar a preguntarnos, ¿no? O sea, empezar a cuestionarnos qué tan real es esto que estoy pensando. Por ejemplo, un ejemplo muy común que se me viene a la mente es cuando la gente cree que la otra persona me está haciendo enojar, ¿no? Me dice, es que me haces enojar. Esto lo he oído infinidad de veces, incluso lo llegué a decir antes de yo dar trek y saber que realmente la gente no me hacía enojar, sino era yo quien me enojaba, ¿no? Entonces, si yo identifico que tú me estás haciendo enojar, empezar a preguntarme, a ver, ¿tú me estás haciendo enojar o yo me estoy enojando por lo que estás haciendo, ¿no? Empezar a diferenciar esa parte. Ahora, eh, pensar si la otra persona, ¿sí? O la otra persona tiene realmente la intención de molestarme o simplemente esta persona se está comportando como ella se comporta y yo me molesto, me enojo ante su comportamiento. Y habrá situaciones donde sí algunas personas tengan intención
de hacernos sentir mal. Sin embargo, tiene la intención, más no el poder es mío, ¿no? O sea, yo Ujú. soy el que controlo lo que siento, lo que pienso y como consecuencia lo que siento, Diana. Sí, y al pensarlo al revés, realmente lo que estamos haciendo es entregarle la llave de nuestras emociones a otra persona o a siquiera una situación, ¿no? Que puede ni ser una persona. Entonces, piensen en esto, ¿no? Realmente quiero que depender de lo que haga otra persona para yo enojarme o desenojarme, o yo puedo empoderarme de mis emociones y decidir, bueno, quizás solamente molestarme, o sea, sentirme molesto porque como te decía, no, o si es algo muy malo, o sea, me mataron a mi hijo, ¿cómo no me voy a enojar, no? Claro, Sí, claro, es lo algo, que comentábamos. ajá. Sin embargo, yo puedo decidir subirle el volumen a ese enojo o bajárselo, ¿no? Porque el enojo, el tema con el enojo es que no es de si tengo derecho o no a estar enojado, es ¿me sirve estar enojado? Sí, porque es como que yo te doy a ti, Eduardo, una copa de veneno y te digo, toma, tómatela, ¿no? Y tú la tomas, el veneno es el enojo, ¿no? Me la tomo y luego te echo la culpa porque me la tomé, porque tú me la diste, ¿no? Pero la decisión de Claro. tomármela es mía, Sí, porque yo sabía que era veneno, ¿no? claro. O sea, no me estás engañando. Realmente ese es un punto importante, porque está en función todo esto que nos comentas, Diana, de empezar a responsabilizarnos. Yo creo que ya estuvo, ya es momento, ¿no? De que dejemos nuestras emociones en manos de los demás. Nosotros somos los dueños de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y desde luego de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. Conforme vayamos cada vez más aceptando esta responsabilidad, vamos a crecer como personas. Eso es algo que tú y yo vivimos con nuestros pacientes, Diana. Nosotros vamos responsabilizando al paciente de su propia vida, de sus propias emociones, de sus propios pensamientos. Y eso les da seguridad, eso les da confianza, eso les da una visión más, una perspectiva más de realidad y de lógica. Y entonces se aprenden las habilidades para debatirse en momentos que son muy específicos. Cuando siento el enojo y me debato para qué me sirve, y me debato de por qué lo siento, y con esa capacidad de debatirlo puedo transformar el pensamiento para tener consecuencias distintas. Entonces, crezcamos como personas, responsabilicémonos y vayamos generando cada vez más estabilidad emocional a través de todas estas herramientas. Y pues como les hemos dicho, creo que aquí en este podcast, en estos episodios, pues hemos compartido información que es muy importante y que ojalá también puedan compartirla ustedes con quien crean que les pueda servir este tipo de información que manejamos en el podcast, Diana. Ujú. ¿Sabes? Hay otro aspecto del enojo que no hemos tocado, que es el enojo viejo, el rencor, ¿no? El enojo en función de lo que pasó en el pasado. Claro, Entonces, ajá, entonces aquí los pensamientos siguen siendo deberías y siguen siendo etiquetas, pero tienen que ver con algo que ya no nos es útil, que es el pasado, porque a veces actualmente no está sucediendo esto por lo que me enojo, pero pienso que fuiste muy injusto conmigo y que esto no debió de haberme pasado, ¿no? claro, totalmente está en el pasado, ¿no? Lo Ujú, definiste muy bien, el enojo viejo. Si el enojo en la actualidad, si el enojo del momento, hay que cuestionar la funcionalidad que pueda tener. Imagínense si el enojo viejo tiene alguna funcionalidad. Ahí lo ujú. dejamos como para la reflexión, ¿no? Sin embargo, de los que estamos escuchando el día de hoy este podcast, este episodio, pues yo creo que sí nos están cayendo así como pedraditas, ¿no? Porque, pues imagínense con quién tienen rencor, con quién Ujú. desde hace 5 años no se hablan porque hay un enojo, con quién desde hace 10 años no tolero porque existe un enojo, enojo viejo, como bien lo definiste, Diana. Ujú. Vale, entonces sí, siempre pensar si actualmente esto se sigue repitiendo, si actualmente esto me sirve seguirme acordando de esto, ¿no? Porque es traer al presente cosas del pasado y entonces sigo sufriendo en mi presente, que ya es otra historia, por algo que sucedió hace, no sé, puede ser hace un mes o puede ser hace 10 cinco años. años, ¿no? Sí. Exactamente. Pues yo creo que queda claro que para todos está esto en nuestras manos. Aclaramos bastante, me gustó, Diana, cómo definiste los pasos del enojo. Me Gracias. gusta también cómo vamos
etiquetando las etiquetas, vamos señalando los deberías. Y pues bueno, creo que esto puede servir mucho para los que nos escuchan. Y ya saben, si existe alguien que le pueda ayudar, pues compártanlo. No sean mala onda, no sean egoístas, por favor. Sí, compártanos. Diana, las redes sociales, ya para despedirnos. Vale, a ver, a mí me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Diana Yunes, estoy en Instagram como Trek México y mi página de internet es www.trekmexico.com. Excelente. Ahí me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz y mi página es www.eduardodelacruz.com. Para el siguiente episodio, un tema que es muy, muy interesante y que creo que a muchos en algún punto nos queda y tenemos que saber cómo manejarlo y qué es, como lo hemos venido haciendo con los demás temas, pues en esta ocasión vamos a hablar de los celos, un tema que luego atrae mucho porque pues es importante, ¿no? Es parte importante de una relación de pareja y se tiene que manejar de manera adecuada. Eso estaremos hablando y pues nada, te agradezco, les agradezco a los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Reeducando tu Mente. Nos vemos, Diana. Nos vemos, Eduardo. Bye.